La masacre de Columbine, la masacre que marcó la historia y que jamás fue olvidada. Era una mañana como cualquier otra. El sonido de alumnos por los pasillos de Columbine, conversando, sonriendo, listos para otro día escolar. El aire estaba fresco, el cielo azul. Nada indicaba que algo terrible estaba a punto de suceder. No lo sabían, pero algo iba a cambiarlo todo. En un instante, lo familiar y seguro se destruiría. A las 11:19 de la mañana, el reloj de la escuela marcaba la hora exacta. El sonido de la sirena inunda el ambiente escolar, rompiendo la rutina y lo que parecía un día normal. Lo que aconteció ese día no solo alteraría las vidas de los presentes, sino también las de todos a nivel global. El impacto de aquel momento todavía resuena 20 años después. Era el comienzo de algo que nadie podía prever. El inicio de un día que nadie jamás olvidaría. Columbine, un nombre que se volvería sinónimo de dolor, miedo y reflexión. El día que nunca acabó. Columbine era una escuela común como cualquier otra en Estados Unidos. Estudiantes yendo y viniendo entre clases, profesores dando sus lecciones, todo normal, pero algo estaba pasando, algo que no todos veían. Eric Harris y Dylan Klebold eran solo dos rostros más en la multitud, pero nadie percibía la presión que crecía dentro de ellos, el acoso escolar, el aislamiento, el desprecio. Cada día la sensación de ser invisible, cada día una lucha que nadie notaba. Eric y Dylan grabaron una película para un proyecto, Hitmen for Hire. En esa película eran asesinos que protegían a otros compañeros. Veamos un fragmento. El problema no se limitaba simplemente a ser ignorado, no era solo cuestión de ser apartado. Era la sensación de que cada día que pasaba, los dos estaban siendo empujados a un punto sin retorno. El desprecio se transformaba en ira. Lo que pasaba dentro de Eric y Dylan era complejo, alimentado por la ira, la frustración y un deseo enfermizo de venganza. Se veían como mártires, como agraviados, que finalmente captarían la atención de un mundo que siempre los ignoró. Estaban listos para dar el primer paso, para mostrarle a todos la fuerza de su revuelta. Eric y Dylan no nacieron para ser villanos. Eran, en muchos aspectos, como cualquier otro joven, con sus luchas internas, sus inseguridades, pero el mundo a su alrededor, la sociedad que los rodeaba, parecía haberles dejado claro que no pertenecían a ese lugar. Eric, el más elocuente y calculador, ocultaba una ira profunda tras una sonrisa. Sus diarios, sus palabras, todo estaba allí, revelando lo que estaba a punto de hacer, pero nadie parecía darse cuenta. Dylan, por otro lado, se sentía aplastado por la soledad. Su lucha interna parecía invisible para los demás, pero se reflejaba en sus expresiones y gestos. Tanto Eric como Dylan tenían algo en común: el sentimiento de que el mundo estaba en su contra. Esa sensación de rechazo, esa ira silenciosa, los consumía por dentro. Lo que sucedía dentro de Eric y Dylan era complejo, alimentado por ira, frustración y un deseo enfermizo de venganza. Se veían a sí mismos como mártires, como agraviados que finalmente llamarían la atención de un mundo que siempre los ignoró. Estaban listos para dar el primer paso, para mostrarle a todos la fuerza de su revuelta. Mientras el resto de la escuela seguía su rutina, nada parecía indicar lo que estaba a punto de suceder. Los estudiantes reían, intercambiaban ideas, se preparaban para el recreo, pero en Columbine
algo se estaba planeando cuidadosamente. Los preparativos eran meticulosos. No era solo un estallido de ira o rencor. Era un plan calculado, con objetivos bien definidos. Eric y Dylan no solo estaban reaccionando al mundo, estaban planeando su venganza con frialdad, mientras los alumnos de la escuela se preparaban para un día normal. Ellos no lo sabían, pero sus vidas estaban a punto de ser arruinadas y la normalidad que todos conocían iba a ser desgarrada en pedazos. Era un contraste brutal entre la vida normal y la muerte inminente, pero este era el propósito de Eric y Dylan: demostrar que el mundo que los había ignorado no podría ignorarlos de nuevo. Estaban a punto de convertirse en el centro de toda la atención, y entonces el momento llegó. La cuenta regresiva terminó y el reloj de la escuela, que había marcado tantas mañanas comunes, ahora marcaba la hora en que todo cambiaría. El silencio de la rutina fue roto por el sonido de una explosión. La primera explosión ocurre, el caos se apodera de todo y lo que parecía un error de cálculo o algo simple, pronto se convierte en una pesadilla viviente. Eric y Dylan avanzan con calma por los pasillos, sus rostros fríos y decididos. Veían el pánico a su alrededor. La cámara sigue sus pasos. Eric y Dylan tenían el control. La confusión, el miedo, era exactamente lo que ellos querían. Para ellos todo se desarrollaba tal como lo habían planeado. El resto del mundo estaba completamente perdido. La policía trató de actuar, pero ya era demasiado tarde. Cuando el caos se apodera de una escuela, no hay tácticas rápidas para restaurar el orden. El tiempo es el enemigo. La escuela se volvió un laberinto de miedo y desesperación. El caos se apoderó de la escuela. El espacio de aprendizaje y convivencia se volvió un campo de batalla. La explosión, los disparos, los gritos, todo se mezclaba en un caos ensordecedor. La policía llega, pero la escena de pánico ya ha alcanzado dimensiones enormes. No hay vuelta atrás. La escuela ahora es una prisión y los tiradores están sueltos, coordinando todo con caos y con gran precisión. No solo disparaban, observaban a las víctimas, cómo reaccionaban, cómo se extendía el miedo. Cada paso confirmaba que todo estaba bajo su control, mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. Ahora, el tiempo parece transcurrir muy lentamente. Para los tiradores, el objetivo era claro: causar el máximo dolor, generar el máximo miedo posible. Pero para los sobrevivientes, lo único que importaba era salir con vida. Cuando la masacre finalmente terminó, cuando los tiradores cesaron sus ataques y las sirenas por fin se silenciaron, Columbine ya no era la misma. Ni los sobrevivientes, ni los padres, ni la sociedad, impactada por la tragedia. Las cámaras de los medios estaban por todas partes, capturando la desesperación, la pérdida, pero también una conversación que jamás habría iniciado sin Columbine. La seguridad escolar, el control de armas, la salud mental, el mundo estaba de alguna manera forzado a escuchar. El dolor y el luto dominaban, pero también nacía una nueva pregunta: ¿cómo evitar que esto vuelva a suceder? ¿Cómo evitar que otros jóvenes como Eric y Dylan cayeran en ese abismo de ira? Aunque las preguntas aún no tienen respuesta simple, la masacre de Columbine fue un hito, un punto de inflexión que nos forzó a repensar cómo lidiamos con el acoso escolar, la salud mental y el acceso a las armas. Pero la lección más crucial que quizás nos deja es que precisamos escucharnos más los unos a los otros. Columbine no puede borrarse, pero con el paso de los años, lo que podemos hacer es asegurar que el legado de aquel día no sea solo dolor y pérdida, sino también la esperanza de que podamos aprender de nuestros errores y crear un mundo más seguro y compasivo para las próximas generaciones. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.